Primero vamos a hacer hoja más pequeña. Vamos a montar 3 puntos. Uno, 2 y 3. La primera vuelta tejemos del derecho, los 3 puntos tejemos del derecho. Vuelta número 2 y todas las vueltas pares tejemos todos los puntos del derecho menos el punto del centro. Este punto tejemos siempre del revés. Tejemos un punto derecho, un punto del revés y un punto del derecho. Vuelta número 3. Tejemos un punto del derecho, echamos una hebra a la aguja derecha, tejemos un punto del derecho y otra vez echamos una hebra a la aguja derecha. Aumentamos 2 puntos. Vuelta número 4. Tejemos el primer punto del derecho. La hebra también tejemos del derecho, pero como punto derecho retorcido. Entonces, en vez de tejer punto derecho por delante, lo tejemos por detrás. Del derecho, el punto del centro tejemos del revés. Y ahora otra vez la hebra tejemos como punto derecho retorcido por detrás. Y el último punto tejemos del derecho. Vuelta número 5. Tejemos un punto del derecho, echamos una hebra a la aguja derecha, tejemos 3 puntos del derecho, punto del centro, un punto más, 3 puntos del derecho, echamos una hebra y tejemos el último punto del derecho. Vuelta número 6. Tejemos un punto del derecho, la hebra tejemos como punto derecho retorcido por detrás, tejemos un punto del derecho, un punto del revés, que es punto del centro, un punto del derecho, la hebra como punto derecho retorcido y un punto del derecho. Ahora vamos a tejer 8 vueltas sin aumentar. Vueltas por el derecho de la labor, tejemos todas del derecho. Todos los puntos tenemos 7 puntos, tejemos todos los puntos del derecho. Y vueltas por el revés de la labor, tejemos 3 puntos del derecho, un punto del revés y 3 puntos del derecho. Vamos a tejer vuelta número 7. Tejemos todos los puntos del derecho. Vuelta número 8. Tejemos 3 puntos del derecho, un punto del revés y 3 puntos del derecho. Así tejemos otras 6 vueltas más. Después de hacer las 8 vueltas sin aumentar, deberíamos tener 14 vueltas. Ahora, vuelta número 15. Tejemos un punto del derecho, otro punto más del derecho, 2 puntos del derecho, y ahora vamos a hacer un menguado doble centrado. Pasamos 2 puntos sin tejer a la aguja derecha, tejemos un punto del derecho y ahora montamos los 2 puntos anteriores por encima del punto derecho. Y tejemos 2 puntos del derecho. Vuelta por el revés, tejemos 2 puntos del derecho,
un punto del revés y 2 puntos del derecho. Vuelta número 17. Tejemos un punto del derecho, hacemos un menguado doble centrado, pasamos 2 puntos sin tejer a la aguja derecha, un punto del derecho y montamos 2 puntos anteriores por encima del punto derecho y tejemos un punto derecho. Y la vuelta por el revés, tejemos un punto derecho, un punto del revés y un punto del derecho. Y la última vuelta, vuelta número 19, vamos a hacer un menguado doble centrado. Pasamos 2 puntos sin tejer a la aguja derecha, tejemos un punto del derecho y montamos 2 puntos anteriores por encima del punto derecho. Y ahora ya cortamos el hilo. El hilo cortamos bastante largo. Dejamos como entre 20 y 30 centímetros. Sacamos un poquito el punto, pasamos la hebra por dentro del punto y la sacamos. Así queda la hoja. Ahora vamos a hacer la otra hoja, que es un poquito más grande. Las primeras 6 vueltas vamos a hacer de la misma manera. Primero montamos 3 puntos. La primera vuelta tejemos del derecho. La segunda vuelta tejemos un punto del derecho, un punto del revés y un punto del derecho. Vuelta número 3, tejemos un punto del derecho, echamos una hebra, tejemos un punto del derecho y echamos una hebra y terminamos con un punto del derecho. Vuelta número 4, tejemos un punto del derecho, la hebra tejemos como punto derecho por detrás, punto derecho retorcido, un punto del revés, el punto del centro, un punto derecho retorcido y un punto del derecho. Vuelta número 5, tejemos un punto del derecho, echamos una hebra, tejemos 3 puntos del derecho, echamos una hebra y tejemos un punto del derecho. Vuelta número 6, tejemos un punto del derecho, la hebra tejemos como punto derecho retorcido, tejemos un punto del derecho, un punto del revés, es punto del centro, un punto del derecho, la hebra tejemos como punto derecho retorcido por detrás y un punto del derecho. Ahora, vuelta número 7, aquí vamos a aumentar 2 puntos más. Tejemos un punto del derecho, echamos una hebra, tejemos 5 puntos del derecho, echamos una hebra y tejemos un punto del derecho. Vuelta número 8, tejemos un punto del derecho, la hebra tejemos como punto derecho retorcido, 2 puntos del derecho,
un punto del revés, 2 puntos del derecho, un punto derecho retorcido y un punto del derecho. Deberíamos tener 9 puntos. Y ahora, igual que en la otra hoja, la hoja que hemos hecho antes, tejemos 8 vueltas sin aumentar. Entonces, las vueltas por el derecho de la labor, tejemos todos los puntos del derecho, y las vueltas por el revés de la labor, o las vueltas pares, tejemos 4 puntos del derecho, un punto del revés, que es punto del centro, y 4 puntos del derecho. Así tejemos 8 vueltas. Tenemos 16 vueltas. Ahora, vuelta número 17. Tejemos 3 puntos del derecho. Ahora vamos a hacer un menguado doble centrado. Pasamos 2 puntos sin tejer a la aguja derecha, tejemos un punto del derecho y montamos 2 puntos anteriores por encima del punto derecho. Tejemos 3 puntos del derecho. Vuelta por el revés, vuelta número 18. Tejemos 3 puntos del derecho, un punto del revés y 3 puntos del derecho. Vuelta número 19. Tejemos 2 puntos del derecho. Ahora un menguado doble centrado. Y 2 puntos del derecho. Vuelta número 20. Tejemos 2 puntos del derecho, un punto del revés y 2 puntos del derecho. Vuelta número 21. Tejemos un punto del derecho, hacemos un menguado doble centrado y tejemos un punto del derecho. Vuelta número 21, tejemos un punto del derecho, un punto del revés y un punto del derecho. Y la última vuelta vamos a hacer un menguado doble centrado. Pasamos 2 puntos sin tejer a la aguja derecha, tejemos un punto del derecho y montamos los puntos sin tejer por encima del punto derecho. Y aquí también cortamos el hilo un poco largo, sacamos un poquito el punto y pasamos la hebra por dentro del punto para cerrarlo. Esta es la hoja más grande y esta es la más pequeña. Y ahora, si queremos utilizar estas hojas para hacer un ramo de flores, para que guarden la forma, les vamos a coser un alambre por la parte del revés en el centro. El alambre que voy a utilizar es alambre de jardinería, pero podemos utilizar cualquier tipo de alambre que sea moldeable, que le podemos dar forma a la que nos guste. Entonces, con la hebra que hemos dejado después de cerrar el último punto, enhebramos una aguja. Hacemos la primera puntada, es el revés de la labor. Es el lado donde tenemos en el centro punto revés. Hacemos la primera puntada.
Y ahora colocamos el alambre en el centro y vamos a dar vueltas alrededor del alambre. Después de la primera puntada doblamos el extremo hacia adentro y ahora ya cosemos. Continuamos de esta manera hasta cubrir todo el alambre. Y después el alambre que nos queda lo podemos cubrir con el mismo hilo dando vueltas alrededor. O el mismo alambre podemos cubrir con cinta de floristería. Entonces cortamos los hilos. Y tapamos el alambre con cinta de floristería. Y así queda la hoja. En el próximo video vamos a hacer un ramo de flores donde vamos a utilizar estas hojas. Si tenéis alguna duda o alguna pregunta la podéis dejar en los comentarios y si todavía no estáis suscritos a mi canal lo podéis hacer ahora, así que cada vez que suba un vídeo nuevo os van a llegar las notificaciones. Muchas gracias y hasta la próxima.